Bueno, pues nada, bienvenidos al Club de Lectura, a nuestra última sesión del libro Maus, que espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Esta novela gráfica retrata la historia de una vida del padre de Art Spiegelman, que es el autor de esta novela gráfica, que fue ganadora del Pulitzer. Vamos a dar por zanjada la sesión con algunas cuestiones que planteemos, a ver que iniciemos el debate, ¿no?, sobre algunas cuestiones. Como Alejandro sé que le ha gustado bastante, es de esta segunda parte que nos quedaba por ver de Maus. ¿Qué es lo que destacarías tú? ¿Qué es lo que te parece más llamativo de esta segunda parte? El relato de Auschwitz, cómo lo cuenta y cómo... El relato sobre lo que es el campo de concentración de Auschwitz en particular. Porque, bueno, me imagino que has visto documentales. No tanto. Pero conocías ya previamente, has leído más sobre Auschwitz, ¿verdad? Es uno de los campos de concentración donde murieron más personas al final. Entonces, tú te quedas con lo de Auschwitz. Vale. ¿Me recuerdas tu nombre? Leire, ¿qué es lo que te ha llamado a ti la atención de Maus? Pues me ha llamado la atención un poco todo, porque claro, es como muy ocurrente a lo que pasó, pero la hablo de una forma distinta y se puede entender mejor. Claro. Es como que cuando te lo cuentan en primera persona, lo ves como alguien más cercano a ti y entonces entiendes mejor la historia. Sí. De acuerdo. No pasa nada. Entonces, bueno, Mari Carmen. A mí me han llamado la atención algunas cosas puntuales. Por ejemplo, la escena en la que recogen con la novia del que está escribiendo la historia, recogen con el coche a un chico de raza negra y el padre, que ha sufrido tanto el racismo por parte de los alemanes y luego a su vez es racista. Que es lo menos que esperaría, porque cuando uno ha sufrido esa misma situación debería ser mucho más tolerante. Sin embargo, me llama mucho eso la atención. Y también respecto a la figura del padre, cómo todas las penurias y las privaciones que ha sufrido le llevan a ser tan tacaño con la nueva mujer y cuando quiere ir a devolver, cuando quiere ir al supermercado, por ejemplo, a devolver los paquetes abiertos de comida. Sí. La tacañería del padre, cómo por la necesidad que ha tenido, cómo se ha forjado su personalidad a raíz de esa experiencia tan traumática en la guerra, y se ha convertido en una persona así también un poco déspota con el hijo, con la nueva mujer. ¿Y a ti, Chantal, qué te ha llamado la atención de esta segunda parte de Maus? Bueno, pues cuando está relatando toda su experiencia allí en Auschwitz, en el campo de concentración, y lo que dice Mari Carmen también, lo mal que lo pasó, esa necesidad, esa hambre que pasaba, que luego le haga ser tan tacaño, que bueno, se puede entender, porque has pasado tanta necesidad que luego no quieres derrochar ni un gramo de nada, pero hasta el extremo de querer ir a las tiendas a devolver cosas que ya estaban abiertas, te choca, eso me choca. Y bueno, y el comportamiento que tiene con su segunda mujer, que se llama Mala, se llama Mala. Sí. Que la pobre mujer la lleva ahí frita. Y luego está claro que algunos no murieron en los campos de concentración, no los quemaron, pero se trastornó el pobre hombre, porque luego a mí me da la sensación de que al final tiene Alzheimer, ¿no? Tiene, sí, algo porque a su hijo lo llama
como el hijo que había perdido anteriormente. Sí. Es verdad, dice Richie. Claro, sí, lo llama como su primer hijo. Sí, algún rasgo de Alzheimer o de demencia senil se intuye ahí. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención de esta segunda parte, como decís, esa personalidad del padre. Pero claro, si es verdad, él está vivo, ha conseguido salir de allí, pero hay una parte de él que ha muerto en el campo de concentración. Imagino que como de cualquier superviviente, porque al final tienes que seguir mirando hacia adelante, pero ya te ha dejado una huella muy imborrable, ¿no? Entonces, cómo a partir de ahí te ha cambiado la vida totalmente a ti y, por supuesto, a todos los demás, a todos los que te van a rodear posteriormente. Eso es muy llamativo para mí. De hecho, cuando el muchacho va al psicólogo o psicoanalista, que dice que le ayuda mucho, que es otro superviviente, hay uno de los con los que él está en contacto, que es otro superviviente de Auschwitz, y hablan, por ejemplo, de la culpabilidad de haber sobrevivido. Sí. Es decir, a veces, a lo mejor para alguno de ellos habría sido mejor morir allí, en el campo de concentración, porque me da la impresión de que se sienten culpables por haber sobrevivido, por haber tenido suerte, pues suerte y ingenio, porque el padre es súper ingenioso, cómo se va buscando la vida, se mete en la carpintería, se mete en la herrería, va buscando todos los entresijos para poder sobrevivir y ayudar a la mujer. Pero creo que se mezclan un poco las dos sensaciones. Por un lado, qué suerte que he tenido, y por otro lado, me siento culpable porque he sobrevivido cuando otros no han podido hacerlo. Cuando ha habido tantos judíos, tantos que murieron, sí, él se siente un poco así como culpable. Sabes que ese síndrome existe de verdad en psicología y que ha pasado con lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos. También se ha visto mucho ese síndrome de la gente que logró sobrevivir, como que a ver por qué yo voy a ser distinto a otro que se ha quedado por el camino, ¿no? Esto es, por eso he dicho antes, le comentaba a Alejandro antes, que había situaciones que nos podían recordar a algunas cosas del presente, ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú, Mari Carmen, del odio, ¿no? Del odio racial. Vamos a ver, hacia ti han tenido odio porque eres judío. Y ahora tú, ¿por qué vas a odiar a nadie? Por el color de piel, por la religión, por el motivo que sea. Porque vas a tratarlo de forma distinta. Esa discriminación. Y es como que al final has aprendido también esa parte. A lo mejor antes no era y a partir del hecho traumático sí, o a lo mejor ha sido toda la vida, pero es llamativo que esa parte no se extinga, ¿no? Me han discriminado a mí y yo sigo discriminando, no se entiende bien esa cadena, efectivamente. Yo puedo pensar que es porque el odio que ha recibido lo tiene que proyectar de alguna manera. Entonces, de esta manera lo proyecta hacia otros como para sentirse mejor, pero al fin y al cabo no se siente mejor por eso. Es como una persona que recibe bullying, que puede ser luego agresora de bullying, ¿no? Bueno, y me está recordando también al refrán de ni sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió. Es decir, la persona que sufrió una situación, luego a su vez la ejerce sobre otro. Sí. Pues es muy bien, muy buenas reflexiones son las que estamos sacando. Es con qué parte de la historia sentís como más pena. ¿Cuál es la parte de la historia que os da más pena? No vengo nunca con el móvil y hoy que... Pues en parte a mí me dio bastante pena lo que es el tren, cuando están en el tren y en las marchas, al salir de Auschwitz, porque es... Una vez que entras en el tren sabes a lo que vas. Sí, sabes que lo que es el tren de salida y el de entrada, porque al final es como... no voy a acabar bien. Y estaban ahí apelotolados como si fueran dos animales, como los que vemos por la autovía, ¿no? Cuando nos adelanta un camión o cuando adelantamos nosotros.
al ganado, ¿no? Sí. Y estaba la gente así amontonada como si fuera ganado. Pues yo diría que no se puede elegir una parte específica porque todo, no puedes decir, bueno, por lo menos esto no ha pasado, todo tiene la parte mala, pero yo también diría que lo que más pena me ha dado, diría que también lo del tren, porque también es como, no sé, las tratan como animales y pues nadie se merece ser tratado así. Y las marchas, cuando estaba malo y lo tienen que sacar al padre, en la marcha lo tienen que coger dos... Entre varios Entre varios lo compañeros. tienen que llevar. Y la forma de describir, ¿verdad? Todo lo que es la vida dentro del campo de concentración, el cómo te va llegando, te va tocando muy de lleno, ¿no? A mí lo que me ha pasado es que me ha distanciado de lo que se cuenta. Creo que el hecho de hacerlo así en formato de cómic y con animales en ¿Cómo lugar que lo de... suaviza Sí, el tema? Me explico. Yo soy muy empática y lloro con muchísima facilidad. Yo también. No solo con películas sobre Sí. este tema, sino Y con leyendo libros. libros, yo lloro con Sí, muchísima facilidad sí. porque me meto mucho en la historia. Y sin Sí. embargo, lo estaba leyendo, por ejemplo, cómo pisaban los cadáveres para ir a cuando tiene la enfermedad, no recuerdo ahora qué enfermedad es la que tiene, No recuerdo. al final de casi de todo, que tiene la barriga descompuesta, tiene fiebre altísima y para poder ir al baño tiene ¿Era que pasar... malaria? Algo así. Algo así, es que no me... o disentería. No Disentería. recuerdo qué enfermedad era. No Y sé pasaba cómo- por encima de los cadáveres, por ejemplo, es decir, se cuentan cosas muy crueles Sí, y cosas que te remueven mucho. Y sin embargo, a mí no me ha removido como creo que me habría pasado si la historia hubiese estado contada en otro formato o de otra manera. a mí también me ha pasado eso. Por ejemplo, no he llorado, no se me han saltado las lágrimas en ningún momento. Sí. Y yo estoy convencida de que esa misma historia contada de otra forma me habría hecho llorar muchísimo. Sí. Porque yo lloro A mí me mucho. pasa Sí, yo igual. también, a mí me pasa también lo mismo. Yo al haberlo visto como animales, no era en plan... No lo has visto así como tan Como que duro. no conectas tanto con el sufrimiento Sí. que te está contando. Conocemos todos la realidad, lo que pasó realmente, que es una tragedia, pero es verdad, como dice Mari Carmen, que al hecho de los personajes que sean animales, que lo cuente de esa manera, como que no sé por un lado si es bueno o es malo, porque realmente si alguien no, por ejemplo, porque ellos realmente, vosotros no habéis dado nunca historia, ¿no? No habéis visto, o sí. No. La historia de la Segunda Guerra Mundial y todo eso nunca la habéis visto. Yo por lo menos cuando estudié esa época, no, o sea, dijimos que estuvo la Guerra Mundial, pero no llegamos a... Exacto, que profundizar. desconocen y entonces leen esto y como que está más suavizada la cosa y a lo mejor no ven la realidad de lo que fue realmente, o sea, la realidad. Claro. ¿Sabes? Que no Sí. sé... Hay que otras por un lado novelas. veo algo positivo, pero por otro lado, quien no conoce la historia, por ejemplo, ellos que no lo han dado todavía, pues a lo mejor no lo ven tan mal como tan realmente tan grave Sí, como sí. fue. Yo creo que por un lado bueno porque Exacto. atrae a un lector que a lo Sí. mejor de otra manera no conocería lo que fue dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado, distancia y le quita gravedad. Sí. Sí, yo también lo veo Creo. así. Sí. Yo también. Tiene su parte positiva Exacto. y negativa. Yo creo que esa parte de aliviar la gravedad puede tener que ver con acercar al lector. Sí. A acercarse a cualquier tipo de lector. Claro. Y sobre todo, como ellos, que ellos no han estudiado todavía la Segunda Guerra Mundial. No la han pero es estudiado. como si estuviéramos leyendo Rebelión en la Granja, que en realidad es un análisis sobre la sociedad y es todo visto a través de animales, ¿no? Pero claro, esto con un tema mucho más grave, mucho más, con más peso, con más trascendencia. No sé qué os iba a preguntar. ¿Hay alguna frase o algún tipo de palabra, algo en el lenguaje que os haya llamado la atención? A mí la frase que más me ha impactado, que fue una que me ha quedado, que se me ha quedado en la cabeza,
Es lo que pone al principio del libro, que pone una cita de Hitler. Sí. La frase de los judíos son una raza, pero no son humana. Y a mí también me impactó esa frase. Sí. O sea que esa parte... Son una raza, pero no humana. Claro, eso también me llegó a mí a impactar. Y que eso es lo que nos hace ver cómo deshumanizaba Hitler. Exacto. Que quizás sea una forma de enlazarlo con esa parte de la animalización, ¿no? Sean animales porque los tratan como tal, ¿no? Sí. A lo mejor puede tener que ver con eso. Yo pienso, digo, bueno, a ver, Hitler era una persona, bueno, por decirlo así, en un plan más, esto parece que no tenía corazón, pero digo, ¿todos los que obedecían sus órdenes, todos eran igual o simplemente lo hacían porque tenían que obedecer sí o sí? ¿Cómo lo veis vosotros eso? Pues mira, yo sobre eso quiero enlazar esto con una película que no sé si conocéis, que se llama El Hundimiento. No. Es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pero vista desde el lado alemán. Sí. Y muestra, por ejemplo, el miedo de los propios alemanes a Hitler, que no tenían, a lo mejor, ese odio hacia los judíos, sí, pero ¿cómo? Por la presión social de que si yo no ataco van a pensar que estoy a favor de ellos y entonces se van a cebar conmigo. Y por otro lado, algunos soldados que ellos, si hubieran podido elegir libremente, habrían ayudado o al menos no habrían colaborado, pero claro, si tienes un general, un comandante por encima de ti, ¿cómo te vas a rebelar? Exacto. Y me gusta mucho esa película porque siempre estamos acostumbrados a pensar en unos son los buenos y otros son los malos, y no nos damos cuenta de que dentro de los malos o los buenos hay también malos y buenos. Es decir, no todos los alemanes eran unos asesinos. Claro. Esa película, si no la he visto, os la recomiendo. Pues mira, es buenísima. Sí, yo no la he visto. Pues pero está bien, porque yo es que eso es algo que me preguntaba, digo, pero todos los serían así, tan deshumanizados como, digo, tendría que haber gente, pero claro, es lo que decimos, que tenían que seguir unas órdenes y unas... Es lo que tiene ser militar. El militar tiene que hacerle caso a su mando. Claro, sin pensar. Al final, si tú no, por ejemplo, si tú no persigues a los judíos, los maltratas, al final van a pensar que tú estás ayudando. Y te van a perseguir a ti. En el libro, que cualquiera que ayudara Yo no me acuerdo cuál fue la película que lo vi, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, pero que también era de este tema. Sí. Y porque era de una familia, y la madre ayuda a una judía y se queda viviendo en su desván, y entonces a la madre pillan que han ayudado a una judía y la... Claro, siempre tiene sus consecuencias para que la gente vea lo que te puede pasar si actúas de la misma forma, como la Inquisición, ¿no? Al final era algo público, ¿no? Para que todo el mundo supiera que eso estaba prohibidísimo. Hay otras películas, como habéis estado hablando de películas, hay una de Charles Chaplin que es muda, de cine mudo, donde se ve la parte esta de cómo maltratan a los judíos, que él tiene una tienda, él tiene una barbería. Y claro, te está mostrando cómo conforme se va volviendo la sociedad mucho más agresiva respecto a los judíos, cómo va cambiando toda la situación y cómo había gente que antes le ayudaba, cómo al final se queda solo en la barbería, etc. Y luego hay otra película que no habréis visto vosotros posiblemente, El Gran Dictador. En El Gran Dictador es una parodia, sobre lo que era Hitler y sobre lo que era el nazismo. Y te da bastante que pensar sobre qué es lo que es capaz de la gente de hacer por conseguir gobernar el mundo, hasta qué punto seríamos capaces, y toca muchos temas morales, que es lo que trata esta obra. No sé, a nivel de lectura, estoy de acuerdo con que esa forma de distanciarnos emocionalmente para no sufrir tanto ha sido poner a los personajes como animales. Pero no sé si habéis leído El diario de Ana Frank, sí, que es otra obra muy conocida.
Cuando Hitler robó el conejo rosa también trata esta parte. Es un libro que se lee mucho en sexto de primaria y en primero de eso. Cuando Hitler robó el conejo rosa. Y estaba pensando en el niño con el pijama de rayas. Porque claro, eso lo vemos como peli impresiona, pero yo cuando leí ese libro iba en un autobús, iba llorando como una magdalena, me tuve que dejar el final para leerlo en mi casa ya por vergüenza. Y el del niño del pijama de rayas es más por lo que sabes que pasa. Eso es. Y no por lo que ves, porque al final te sugiere muchas cosas que tú sabes de oídas por historia, etcétera, pero te conmueve porque son niños, para empezar, y por todo lo que se omite alrededor de ello y cómo el desconocimiento al final te lleva a una situación, el desconocimiento ¿no? y la inocencia. Claro, que el lector sabe más que los protagonistas. Exacto, porque como los protagonistas son niños, tenemos ese punto de vista de la inocencia y es muy dramático. Ahora, sí. Bueno, me lo terminé ayer. Ya lo has terminado. Porque al final también la escena última para el padre es una justicia poética. Sí, eso es. Lo que ocurre con el hijo. Para el padre alemán. Porque era un hijo de un alemán, ¿no? Que se pone el pijama y lo cogen y lo confunden con un niño judío. Sí, y entonces los cogen en una marcha y empieza a llover y lo meten en las cámaras. Eso es. Y es al final, es como el cazador cazado involuntariamente porque no es el padre, es a través del hijo. Y es esa parte de buscar llámalo karma, ¿no? Sí. Ahí podemos pensar en el karma. Pues nada, si os parece, vamos a dejar esta conclusión aquí, de que, que deberíamos analizar todo nuestro comportamiento. Todo el mundo, lo sabe. Sí. Es que desde el primer momento deberías haber hecho eso. Sí. Mira, pues eso me llamó a mí también la atención porque como yo conocía ese dato cuando la familia de los protagonistas se llevan a la hermana con los nenes, se lleva también a Richie, al primer hijo que tienen, y dice, pues a mí no me van a coger, y se suicidan. Entonces a mí me recordó eso, digo, mira, en los dos bandos pasó lo mismo, suicidarse para que no me cojan. Es como que vas a sufrir menos. Sí. Lo acelero yo. Sí. Antes de que me maltraten, pero al final es el tuyo. O antes de que me paguen con justicia lo que he hecho, ¿no? En el caso de Hitler. Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, tenéis todo lo del siguiente libro, que el siguiente libro es Lo que encontré bajo el sofá, de Eloy Moreno, que ya conocéis, Redes e Invisibles. Es una novela que está bastante bien, toca muchos temas. Así que nos vemos aquí dentro. ¿Tenemos ya fecha para la siguiente sesión? Pues si os parece lo dejamos para dentro de 2 semanas, para dentro de 2 miércoles. Os escribiré igual, ¿vale? Un correo. Alejandro, ahora te dejo el cuaderno y me lo apuntas, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por todo.